Imagina una guerra tan corta que podrías verla entera antes de que termine tu programa favorito. Una guerra que, en menos de lo que dura una pausa comercial, cambió el destino de una nación para siempre. No es ficción, esto realmente sucedió en 1896, en el Sultanato de Zanzíbar, justo frente a la costa de lo que hoy conocemos como Tanzania. Un pequeño territorio insular, pero con una historia y una importancia estratégica enormes. En apenas 38 minutos, el Imperio Británico consolidó su dominio, un sultán fue derrocado, y la independencia de Zanzíbar se desvaneció en el aire. Fue un cambio de poder tan rápido, que apenas hubo tiempo para la resistencia. La llamada Guerra Anglo-Zanzibarí es reconocida como el conflicto armado más breve de la historia. Pero más que una guerra, fue una muestra de la abrumadora superioridad militar y tecnológica de los británicos, frente a un sultanato que apenas podía defenderse. Por un lado, estaba el Sultanato de Zanzíbar, con una cultura vibrante y una historia milenaria, pero con un ejército pequeño y armas anticuadas, incapaces de hacer frente a la maquinaria de guerra moderna. Por el otro, el Imperio Británico, la mayor potencia naval del mundo en ese momento, con barcos de guerra imponentes y soldados entrenados, listos para imponer su voluntad en cualquier rincón del planeta. El enfrentamiento no fue una batalla tradicional, sino una demostración despiadada de poder imperial. Los cañones británicos abrieron fuego, y en cuestión de minutos, la resistencia de Zanzíbar fue aplastada. Este breve pero decisivo conflicto fue el resultado de décadas de creciente influencia británica en África Oriental, donde la diplomacia y la presión política finalmente dieron paso a la fuerza militar. Los británicos buscaban controlar las rutas comerciales clave del Océano Índico y evitar que otras potencias europeas se hicieran con el control de Zanzíbar, un punto estratégico para el comercio y la política colonial. Así, la diplomacia fue reemplazada por la fuerza bruta, dejando una cicatriz imborrable en la historia de la isla y recordándonos que, a veces, los momentos más breves pueden tener consecuencias que duran generaciones. Zanzíbar era mucho más que una isla. Situada en el corazón del Océano Índico, su ubicación privilegiada la convertía en un punto de encuentro entre continentes y culturas. Desde tiempos antiguos, sus costas han sido testigos de la llegada de navegantes, comerciantes y aventureros de todo el mundo. Era el centro comercial que conectaba África, Arabia, India y Europa. Los vientos monzónicos traían barcos cargados de mercancías exóticas, y el puerto de Zanzíbar bullía de actividad, con lenguas y rostros de todos los rincones del mundo conocido. Su riqueza provenía de especias como el clavo, la canela y la nuez moscada que llenaban el aire de aromas intensos. El marfil, extraído de los elefantes africanos, era codiciado en los mercados internacionales. Pero también, tristemente, Zanzíbar fue uno de los mayores centros del comercio de esclavos en el hemisferio sur, una herida profunda en su historia. Los sultanes gobernaban con autonomía y ostentaban un poder inmenso, rodeados de lujo y tradición. Sin embargo, la codicia europea pronto puso a la isla en la mira de potencias como Gran Bretaña y Alemania, que veían en Zanzíbar una puerta de entrada estratégica al continente africano. Los británicos, hábiles diplomáticos, firmaron tratados, establecieron un consulado y poco a poco se convirtieron en los verdaderos árbitros del poder local. Su influencia crecía con cada acuerdo, desplazando a otras potencias y asegurando su control sobre la isla. A cambio de protección frente a rivales externos e internos, los sultanes cedieron cada vez más control sobre sus asuntos. La balanza de poder se inclinaba lentamente hacia Londres, mientras la autonomía de los gobernantes locales se desvanecía. Para finales del siglo XIX, Zanzíbar era un protectorado británico de facto. La bandera británica ondeaba sobre sus edificios, y la soberanía de los sultanes era apenas una ilusión mantenida por conveniencia política. Todo pendía de un delicado equilibrio, a punto de romperse con la muerte de un sultán y la ambición de un hombre dispuesto a desafiar a Londres. En ese momento crucial, el destino de Zanzíbar y su gente estaba a punto de cambiar para siempre, marcando el inicio de una de las historias más sorprendentes del colonialismo africano.
El 25 de agosto de 1896, el sultán Hamad bin Tuwaini murió repentinamente. Los británicos ya tenían a su sucesor, Hamud bin Mohammed, dócil y pro-británico. Pero Khalid bin Bargash, sobrino del difunto sultán, se adelantó y se proclamó sultán, desafiando abiertamente a los británicos. Ignoró el tratado que exigía la aprobación británica para cualquier sucesión. El cónsul Basil Cave y el almirante Rawson exigieron su renuncia inmediata. Khalid, apoyado por una facción local cansada de la injerencia extranjera, se atrincheró en el palacio. Los británicos no podían permitir este desafío. Enviaron un ultimátum. Khalid apostó a que los británicos no se atreverían a atacar. Sin saberlo, había iniciado la cuenta atrás hacia el conflicto más breve de la historia. La Royal Navy desplegó 5 buques de guerra en el puerto de Zanzíbar, apuntando sus cañones al palacio. Basil Cave intentó una última negociación, pero Khalid se negó a ceder. El 26 de agosto, los británicos emitieron un ultimátum. Khalid debía rendirse antes de las 9 de la mañana del día siguiente, o enfrentarían el fuego. Khalid, convencido de que era un farol, reforzó sus defensas y se preparó para resistir. La población local observaba con temor el inminente desastre. Un representante estadounidense le advirtió del peligro, pero Khalid se mantuvo desafiante. La noche transcurrió en tensa espera. Al amanecer, la maquinaria de guerra británica estaba lista para actuar. Khalid reunió a unos 3.000 hombres, la mayoría civiles armados con rifles anticuados y cañones obsoletos. Su única esperanza naval era el yate real HHS Glasgow, apenas una amenaza para la flota británica. Los británicos, con menos de 1.000 marineros pero tecnología abrumadora, prepararon sus cañones. La ciudad se llenó de miedo. Muchos buscaron refugio lejos del puerto. A las 8:30, los británicos enviaron un último aviso. No hubo respuesta. A las 9:00, el plazo expiró. Rawson esperó 2 minutos más. A las 9:02, la orden fue clara: fuego. Así comenzó la guerra más corta de la historia. Los 5 buques británicos abrieron fuego, desatando una tormenta de acero y pólvora sobre la costa de Zanzíbar. El estruendo de los cañones retumbó en toda la ciudad, sacudiendo edificios y sembrando el pánico entre la población civil. Las explosiones iluminaban el cielo matutino, mientras columnas de humo se elevaban desde el corazón del palacio. En cuestión de minutos, el majestuoso palacio quedó reducido a escombros humeantes. Las paredes, que alguna vez simbolizaron el poder del sultán, se desplomaron bajo el fuego implacable de la artillería británica. La artillería de Khalid fue silenciada casi de inmediato. Sus cañones, incapaces de igualar la precisión y el alcance de la Royal Navy, quedaron abandonados entre el humo y la confusión. Los defensores, superados y desbordados, apenas lograron organizar una resistencia. Muchos soldados, aturdidos por la violencia del ataque, se rindieron o huyeron en busca de refugio. El yate Glasgow, símbolo de la flota local, intentó resistir el asalto naval, pero fue hundido rápidamente por el HMS St. George, que no mostró piedad. Khalid, al ver que toda esperanza se desvanecía, huyó por una salida trasera y buscó asilo en el consulado alemán, dejando atrás a sus seguidores y el caos de la derrota. A las 9:40 de la mañana, la bandera del sultán fue arriada solemnemente. El bombardeo, que había sacudido la ciudad, finalmente cesó, dejando un silencio abrumador. Todo había ocurrido en solo 38 minutos, un lapso increíblemente breve para una destrucción tan absoluta. El poder militar de Zanzíbar fue aniquilado sin posibilidad de respuesta. La superioridad tecnológica y táctica británica quedó demostrada de manera contundente. El palacio estaba en ruinas, convertido en un esqueleto carbonizado que recordaba la furia del ataque. El puerto, antes bullicioso, quedó cubierto de escombros, y la playa, de muertos y heridos. El paisaje era desolador, marcado por la tragedia y la destrucción. La Royal Navy había demostrado su poder de forma brutal y definitiva, dejando claro su dominio en la región. El silencio tras la tormenta
fue tan impactante como el propio bombardeo. Solo quedaba el eco de la destrucción y el humo disipándose lentamente. Así, la guerra más corta de la historia había terminado casi antes de empezar, dejando una huella imborrable en la memoria de Zanzíbar. El saldo fue devastador, unos 500 zanzibaríes muertos o heridos, frente a un solo herido británico. No fue una batalla, sino una ejecución militar. Khalid, refugiado en el consulado alemán, fue protegido por la diplomacia y luego exiliado. Los británicos instalaron de inmediato a Hamud bin Mohammed como sultán, un gobernante completamente dependiente de Londres. Hamud agradeció la intervención británica y prometió cooperación total. La independencia de Zanzíbar se desvaneció en menos de una hora. Khalid, el sultán de un solo día, terminó sus días lejos de la tierra que intentó gobernar. El mensaje era claro: desafiar al imperio tenía un precio altísimo. Tras la guerra, Zanzíbar se convirtió oficialmente en un protectorado británico. El sultán quedó reducido a una figura ceremonial. El verdadero poder pasó al cónsul británico. La esclavitud fue abolida de inmediato, y el sultanato obligado a pagar los costes de la guerra. La humillación fue total. Zanzíbar pagó por su propia derrota. El control británico duró hasta 1963, cuando la isla recuperó su independencia. La Guerra de 38 minutos fue un punto de inflexión, de la soberanía erosionada a la dominación colonial absoluta. La memoria de la destrucción y la masacre marcó a generaciones. En media hora, el destino de una nación fue reescrito por la fuerza. La guerra más corta de la historia es mucho más que una curiosidad. Es un recordatorio brutal de la asimetría de poder y la fragilidad de la soberanía frente al imperialismo. El destino de Zanzíbar se decidió en Londres, antes de que se disparara un solo cañón. La confianza de Khalid chocó con la realidad de la tecnología y la voluntad británica. No fue una batalla por ideales, sino una imposición de autoridad. La historia de Zanzíbar es solo un capítulo más en la larga relación entre colonizadores y colonizados. Nos invita a reflexionar sobre el pasado y a entender cómo el poder puede cambiar el destino de los pueblos en cuestión de minutos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.